Lo veníamos charlando con Fabi Ferronato, Noticiero Central. La gente nos preguntaba y mucho acerca de la nueva variante Delta. ¿Qué es? ¿Ya llegó? ¿No llegó a nuestro país? ¿Podemos evitar que llegue? ¿Qué tan contagiosa es? Bueno, nosotros tratábamos de responder, pero vamos a hablar con un especialista para que ustedes puedan despejar todas esas dudas. Y por eso lo hemos invitado al doctor Matías Bufa, que nos acompaña esta noche. Mati, Lucas, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Bueno, para despejar estas dudas, Mati, que nos llegan y mucho a Noticiero Central, ¿qué es la variante Delta y si es que ya está en nuestro país? Bien, la variante Delta es una de las variables del coronavirus, SARS-CoV-2, cepa original allá por diciembre del 19 en China, Wuhan. Empezó a circular por todo el mundo, un nuevo virus para la humanidad y fue mutando. El virus se va adaptando a medida que los seres humanos vamos desarrollando inmunidad contra el virus trata de rápidamente cambiar para que nuestras defensas no lo reconozcan. De esa forma, burlar el sistema inmune y seguir siendo agresivo. Él quiere seguir viviendo, quiere seguirse transformando para agredir a más gente. Desde la cepa original apareció una cepa California, una London, una trasandina, la cepa Manaus, que en nuestro país tuvo mucha impronta en esta segunda ola. Bueno, hoy en el mundo la cepa que más fuertemente está azotando o está invadiendo la gran mayoría de los países es la cepa Delta. Tiene que ver con su capacidad infecciosa y, me adelanto, me introdujiste, sí, claramente está ingresando a nuestro país. ¿Y por qué, Mati, es más contagiosa y por qué la gente dice, bueno, nos vamos a contagiar más con la llegada de esta variante? Bien, la segunda ola tuvo una cepa Manaus y te irvano por qué la Delta, que fue claramente más contagiosa y más agresiva que la cepa anterior, que nosotros habíamos tenido prácticamente cepa clásica, cepa Wuhan. Las cepas se van adaptando, como decía, a resistir a la inmunidad del ser humano y van variando algunos de los aspectos de cómo lo detecta nuestro sistema de defensa del virus. Eso hace que se vuelva mucho más contagiosa. Esta, que es la más contagiosa, se vuelve la más preponderante. Cuando una cepa tiene capacidad de infectar a más personas que otra, se vuelve la más preponderante y desplaza a las otras. Por eso esta cepa que empezó a ingresar, cuentagotas, cada vez más, hay 180, 200 casos ya en el país, se vuelve casi inevitable que hablemos de en pocas semanas, 3, 4, 6 semanas, de una circulación comunitaria, porque es claramente la cepa que va a desplazar a las anteriores y volver a circular. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad de transmisión y tiene la capacidad de desplazar a otras cepas para hacerse la más preponderante de una determinada comunidad. Se me disparan un montón de preguntas con lo que me decís. Las vacunas, Mati, ¿están preparadas para evitar de alguna manera que ese contagio? ¿También cubren a esa variante? El primer comentario, que la vacuna sigue siendo nuestra principal herramienta contra este virus. No tenemos otra terapéutica, tenemos muchas medidas de sostén para tratar de acompañar los cuadros que sean lo más leve posibles, que evitar una internación y si se internan que no se produzca un desenlace, pero no tenemos un tratamiento específico que se llama medicina etiológica que combate el virus. Con la primera vacuna teníamos claridad de que teníamos muy buena defensa y preparación contra la cepa que circulaba y que estaba en el país, que era la cepa Manaus. En nuestro territorio todavía sigue siendo la cepa más importante, está en testeo permanente con CONICET, con INTA, incluso con gente de Rafael Sunchales que se toman a muestras tipificación, y la cepa Manaus hoy es la más preponderante. Con una dosis estamos muy bien protegidos contra esa vacuna. Se vio que la cantidad de internados con una sola dosis bajó drásticamente. La segunda ola, baja fundamentalmente por la vacuna, amén de que hubo medidas restrictivas también nacionales, provinciales y locales. ¿Cuál es el gran temor con esta nueva cepa? Que los países que está circulando, no tenemos la experiencia por supuesto todavía local, se ve que claramente se necesitan de 2 dosis para una buena protección. Hablamos de una protección de más 80, 85, 90% de la población. Con una cepa para Manaus, por ejemplo, teníamos una protección cercana al 75-80%, contra la Delta, que lo que está viendo en otros países es menor al 50% con una sola dosis. De ahí la importancia. De hecho, la ministra Bisotti designó agosto como el mes de la segunda dosis, donde Argentina tiene claramente que apresurarse y tenemos que ir claramente a una segunda dosis, sobre todo en las personas con factores de riesgo y en menor medida las personas más jóvenes o sin riesgo. Las vacunas previenen, sí. De hecho, una persona con una vacuna se puede contagiar, sí, pero claramente las personas con 2 dosis que les toca sufrir coronavirus con cualquiera de sus variables
variables que tuvimos hasta ahora, y probablemente sea así con la cepa Delta, hace una forma muy leve. Lo que la vacuna disminuye drásticamente es la internación y sobre todo la internación en terapia intensiva y muerte. Hoy menos del 1% de los pacientes en terapias son vacunados. O sea, la vacuna arrasó prácticamente la internación y eso tiene que ver con la importancia para lo que viene el continuar con la aplicación de segundas dosis. Mati, se vienen los meses de primavera y verano. El año pasado fueron meses que nos dieron alivio. Veníamos de un invierno difícil y los casos bajaron rotundamente, hasta pensábamos que ya había terminado todo. ¿Esto puede ser así o con esta variante que está dando vuelta ustedes no nos pueden asegurar de que los casos van a disminuir en primavera-verano? A ver, nosotros, nuestra primera ola, que fue fuerte en septiembre-octubre, bajó para noviembre y sobre todo diciembre. Es una pequeña subida en las fiestas, como en todo el país y en todo el mundo, y luego bajó drásticamente en febrero para volver a cursar la segunda ola a partir de marzo. Estamos cursando la bajada clara de la segunda dosis, de la segunda ola, perdón, a partir de junio, pero sabemos que van a empezar a subir los casos, como decía, en 3-4 semanas, quizás 6, por la variante Delta que está ingresando al país. Estamos y apoyamos claramente la flexibilidad con protocolos porque es el momento de hacerlo, pero puede que quizás en un par de meses tengamos que nuevamente retraernos. Cuanto más gente con segunda dosis, esta tercera ola, probablemente en vez de ser una gran ola, como fue la segunda, con gran cantidad de fallecidos, lamentablemente sea una ola mucho más baja, donde quizás no baje drásticamente el número de infectados, pero sí baje drásticamente el número de internación y muerte, que es lo que hay que apostar. Por eso, y te agrego si me permitís, es fundamental la segunda dosis, ¿de cuál? De la que esté disponible. La mayoría de las personas que tenían AstraZeneca o Sinopharm se les completó, sin embargo las que tenían Sputnik 1 no. Hoy sabemos, porque no es una cuestión subjetiva, sino que los estudios que hicieron en Francia, en Alemania, los que hicieron también en Buenos Aires, con la combinación de vacunas, son muy efectivas. La gente tiene que no tener miedo a usar una vacuna que se llama combinada. Primera Sputnik 1, segunda Moderna o AstraZeneca. En Francia hicieron, por ejemplo, primera Oxford, que es la AstraZeneca, segunda Pfizer, que son similares a lo que sería, en nuestro caso, la Sputnik vectorial y la Moderna, que es RN. Doble vacuna de distinto origen, que dan enorme inmunidad, incluso en algunos casos por encima de las 2 dosis de la misma vacuna y prácticamente sin efectos adversos. Entonces, es mucho más importante estar con 2 dosis que tenerle temor a vacunarle. No es estar en contra de la espera de la segunda dosis de Sputnik, pero sabemos que lamentablemente entra en cuentagotas y la cantidad de argentinos que le está faltando la segunda dosis es muy alta para esperarla. Mati, ¿crees que se va a necesitar una tercera dosis de alguna de las vacunas más adelante en un corto tiempo o que con 2 dosis vamos a estar? Es una pregunta que no está del todo clara. Hay algunos países que han avanzado a una tercera dosis. Hoy lo que tenemos como premisa fundamental para Argentina es llegar con esta segunda dosis a la tercera ola, que con esto, y tengo que decir lamentablemente, no se termina, que fue una de las palabras que antes usaste, porque mientras haya mucha gente en el mundo no vacunada, caso de India, caso de países de África, van a aparecer nuevas mutaciones, y eso obliga a que lamentablemente cada tanto surjan nuevas cepas y que puedan ser incluso más agresivas que esta. En cuanto a la posibilidad de una tercera dosis, es muy probable que en nuestro caso sea recién el año próximo. En China avanzaron con una tercera dosis porque veían que la primera dosis era muy justa, por eso rápidamente aplicaban la segunda, que con la segunda, sin embargo, hace un muy buen efecto en bajar lo que decía yo, que era internación y muerte, y están avanzando una tercera. Hoy está en investigación y no hay una recomendación firme. Claramente no la hay en Argentina. En Argentina tenemos que llegar a segunda dosis. Es muy posible que cuando se cumplan 6 a 1 año de meses de la segunda dosis, yo me creo más que un año, porque va a tener el grueso de la población la segunda dosis, o sea, a partir de marzo del año próximo, se avance con una tercera dosis o un nuevo esquema. ¿Qué se le puede decir a la gente que no quiere vacunarse? Indudablemente cada cual es responsable de sus propios actos y hay que respetar la decisión, pero recién decías, mientras haya en el mundo mucha gente que no se vacune, pueden seguir surgiendo distintas cepas. Y me parece que esto es comunitario, ¿no, Mati? Es no solamente pensar en uno, sino pensar en todos. El derecho individual está perfecto y es respetable, y una persona que no quiere hacerlo está en su derecho, pero también tiene que saber que claramente está, sin quizás quererlo, poniendo en exposición a otros. Cuando más gente no vacunada contra una enfermedad hay más posibilidad de brote. Ocurrió con gente anticuarentena por sarampión en Europa, en Italia, que terminó siendo brotes muy importantes, una enfermedad prácticamente erradicada. Lo traslado a COVID. Si una comunidad no logra un alto nivel de vacunados,
periódicamente va a tener brotes y brotes altos. Es muy factible, esto está avanzando países de Europa, tenuemente algunas provincias, es muy factible que se vaya hacia medidas para que personas no vacunadas no tengan las mismas libertades. No digo que esté bien o esté mal, digo que es muy posible. Por ejemplo, espacios cerrados, por ejemplo, teatros, por ejemplo, estadios de fútbol. Se hablaba en Francia, Mati, que el presidente quiere ponerla obligatoria la vacuna. Hay fuertes tendencias, yo no digo que bien o esté mal, quizás si uno dice, cuanto más internados, más gastos del Estado y más esfuerzos colectivos para esas personas, también hay un impacto en la cantidad de gente no vacunada, que insisto, hoy el grueso de los internados, lo vemos en Sunchales, es gente que no se ha vacunado. Y la gente que porque no pudo, porque no quiso, porque no le llegó la vacuna, cuidado, no es ninguna, en muchos casos no pudo en ese momento vacunarse, por lo que fuere. Claramente la vacunación es lo que nos va a sacar esta pandemia, y cuanto más colectiva y en mayores cantidades sea, mejor vamos a estar. Y creo que sí, claramente roza el derecho individual y ahí seguramente sea respetable, pero quizás tenga que tenerse un equilibrio entre los riesgos que se puede exponer a determinadas sociedades al respecto. Mati, te quiero preguntar ya para despedirte, agradecerte muchísimo estos minutos, me quedaría charlando un rato largo porque es muy atrapante. ¿Cómo estamos en Sunchales con respecto a la cantidad de vacunas? ¿Estamos bien? Hay mucha gente que todavía no se vacunó. Digo, esperando esto, ¿no? La tercera ola. ¿Cómo estamos en Sunchales para afrontar una tercera ola? Bien, estamos como la provincia y el país. Estamos muy bien con una dosis en la gran mayoría de las personas. Incluso se ha empezado también a vacunar a los niños de 12 a 17 con la vacuna que es la única habilitada para tal fin, y se ha empezado con los niños de riesgo en tal sentido, pero estamos bajo en cantidad de segunda dosis. Hoy hay aproximadamente 21.000 vacunados con una dosis y estamos cercanos a los 6.000 con 2 dosis. Falta mucha gente de segunda dosis y lo más preocupante es que sigue faltando gente más 60 o gente con enfermedades de riesgo, para lo cual estar sin segunda dosis para lo que viene es preocupante. Queremos, y obviamente siempre están las gestiones, vía hospital, vía nodo, región, que cuanto antes tengamos todo el país y sobre todo nuestra región más cantidad de segunda dosis, mejor aún. En la medida que llega la vacuna, esto es mérito del hospital, del vacunatorio, de la directora, las vacunas llegan a Sunchales y se colocan de inmediato. Hay toda una logística del día siguiente, por lo cual en ese sentido estamos bien. Lo que se necesita es más llegada rápidamente, y por eso también insistía anteriormente, si bien está entrando algo de Sputnik 2 al país, o se está produciendo también a través de un laboratorio, es muy importante que las personas con Sputnik 1 y factores de riesgo acepten la vacuna combinada. ¿Recomendás eso? Totalmente. Hay alta inmunidad, muy bajo efecto adverso. Y voy a decir una frase que no me gusta, eso digo un paciente. Lo que mata es el virus. No mata ni la primera, ni la segunda dosis, ni la combinada. Lo que mata, que interna y que genera gravedad es el virus. Y uno, no por sesgo de formación, sino por investigación y por lectura y por contacto, la vacuna es lo que nos va a ayudar a transitir con más normalidad, con mejores también Sunchales de aperturas, de cosas abiertas, de llegar mejor al verano. Cuanto más Sunchales tengamos 2 dosis, vamos a tener una primavera, respondiendo a lo que vos decías, y un verano mucho mejor y con más posibilidades, siempre manteniendo los protocolos. Clarísimo, clarísimo. Doctor Matías Bufa realmente nos ha sacado todas las dudas a nosotros y las que llegaban a Noticiero Central. Mati, si hay algo que no te pregunté y quieras aclarar también, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias realmente por la visita. Agradecerte, y simplemente esto no es aclarar, sino cada vez que tenemos oportunidad lo hacemos. A la gente del personal de salud, médicos, enfermeros, radiólogos, bioquímicos, sobre todo del hospital, pero por supuesto que también de las clínicas privadas que han trabajado hace 1 año y medio. Estamos en un momento un poquito mejor, donde se puede tener un poquito más de tiempo con la familia, con un poquito, pero se han pasado épocas muy difíciles los últimos 3-4 meses, y seguramente, como decía, esto no va a terminar. Por eso mis saludos, mis felicitaciones y reconocimiento, porque han hecho y hacen por la comunidad algo que es muy importante, que tratar de cuidarnos a todos y atendernos de la mejor manera.